subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Una vez que este termine, entonces, para que lo puedan revisar, para que lo puedan volver a oír, en caso de que ustedes quieran darle un repaso otra vez o quieran compartirlo con alguno de sus amigos o visitas o también otros hermanos que deseen escuchar la palabra el día de hoy. Bien, vamos entonces a una oración a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro querido hermano Rigoberto, si fuera tan gentil. Hermano Rigoberto, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. A ver si fuera tan gentil de llevarnos en una oración, pidiendo por supuesto por todos los hermanos que pudieran tener algún problema, alguna dificultad, para que podamos considerarlos en esta oración. Hermanito, adelante usted. Amén. Padre amado, vamos a su presencia, mi Dios, en oración para agradecerle en primer lugar este maravilloso tiempo que podemos dedicar, mi Dios, a las cosas sagradas, a las cosas que son del cielo, y para poder, mi Dios, implorarle que en su misericordia perdone todos nuestros pecados, borre vuestras rebeliones, ayúdenos en su misericordia, Padre Dios, a tener un corazón noble en estos momentos para poder recibir la enseñanza que nuestro hermano Celeste nos trae. Bendígale a él, a su familia y a la congregación donde él es miembro y permítale recordar todo lo que ha estudiado para exponerlo en esta tarde, mi Dios, para la edificación del cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Le damos muchas gracias, Padre, porque hemos tenido un buen día hoy, hemos estado contentos porque hemos estado recibiendo también la enseñanza que nos corresponde acá en nuestro local. Queremos pedirle que guarde a todos nuestros hermanos que en esta hora puedan conectarse, bendígales a ellos, a sus familias, permita, mi Dios, que los que aún no lo han hecho y que puedan hacerlo, que puedan tener también la misma gratitud en la cual nosotros nos encontramos, nos unimos en esta tarde los unos para con los otros, para prestar el mayor atención posible, mi Dios, a este estudio que nos trae nuestro hermano, para poder seguir creciendo en su gracia. Queremos orar por los que se conectan al Facebook, queremos orar por los que pudieran estar enfermos en esta tarde, mi Dios, y que no importando sus malestares ni dolencia, y que han dedicado este tiempo para recibir el alimento espiritual que tanto bien nos hace, mi Dios, que usted en su misericordia les ayude en sus dificultades. Queremos orar por todo el pueblo cristiano a través del mundo, especialmente por los enfermos. Queremos pedirle en su misericordia que se quede junto a nosotros y que nos permita, mi Dios, que nuestra atención, bueno, no pueda ser interrumpida por ninguna razón, sino que más bien podamos estar atentos, mi Dios, para entender claro el mensaje que usted nos trae. Le damos gracias por ello, mi Dios. Oramos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Rigoberto, desde allá del sur de Chile, de la ciudad de Temuco. Estamos ingresando a otros hermanos más. Viene llegando nuestro hermano Rogelio Valdés, el hermano Mario Arellano también. Así que muy bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a pasar entonces a lo que nos corresponde ahora. Vamos a estudiar, vamos a tomar quizás algún cuaderno de apuntes, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a prestar atención a todo lo que será predicado el día de hoy. Viene el hermano Ralph y la hermana Silvia también aquí ingresando en este instante y seguimos así y seguiremos dando ingreso a todos los hermanos que se hayan propuesto entonces estudiar y oír la palabra del Señor hoy día. Vamos a pasar entonces con nuestro hermano Sergio, que ya está listo y dispuesto para presentarnos el tema del día de hoy. Hermano Sergio, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Gracias, gracias, Ene. Gracias al Señor porque tenemos un día más para estudiar de la Biblia. Gracias a cada uno de ustedes que también aparte este momento para la reflexión de la palabra de Dios. Ayer escuchamos con mucha atención la lección que mi hermano Mario nos impartía y lo que he preparado está algo relacionado con lo que el hermano ya nos señalaba en el día de ayer. Así que vamos a iniciar ya este estudio presentando o diciendo algo que pudiera ayudarnos entonces a la reflexión de la palabra de Dios. Se dice que un hombre había sido convertido al cristianismo por allá en África y cuando un misionero, evangelista, no sé, le anunciaba el evangelio,
le mostró entonces lo que era, en parte le leía lo que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue primera vez que él estaba escuchando aquel relato. Y cuando él escuchaba aquel relato, él había maldecido a Pedro, él había maldecido a Judas por todo lo que había significado entonces en la muerte de Jesús. Incluso había maldijo a Pilato, a, a los mismos judíos y por último a los romanos. Pero cuando él entendió eh, por qué Jesús había muerto, cuando él entendió el relato completo acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, él dijo, fue por mí, fue a mí a quien yo maldije. Fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a la crucifixión. Y yo entiendo aquello cuando, por ejemplo, estoy en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, y un pasaje que me ayuda para entender esta declaración que este hombre ha tenido en aquel momento, entendiendo que fue precisamente por la culpa de cada uno de nosotros que Jesús entonces llegó a la crucifixión. El pasaje que voy a leer en principio está en capítulo 5 del libro de Romanos y en el verso 8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta palabra, hermanos, es importante tomar una atención, hacerle un paréntesis. Cristo murió por. Y la palabra por se traduce o debe significar entonces para nosotros que la palabra tiene la connotación a favor de o en lugar de. Y entonces, en lugar de nosotros, a favor de nosotros, es que entendemos el texto que dice Cristo murió por nosotros. Entonces, ambos significados, ya sea a favor de o en lugar de, estos significados van a concordar con toda la enseñanza bíblica que nosotros recogemos acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirle, hermano, que al término de mi lección, yo espero que cada uno pueda entender perfectamente el significado de esta y pueda decir con certeza, Cristo murió por mí. Si eso resulta así, entonces hemos entendido el propósito de la lección de esta noche. Cristo murió por mí. Y que esto nos pueda ayudar a ser mejores cristianos. Que esto nos permita entonces vivir la vida agradeciendo a Dios continuamente. Porque hemos entendido que la muerte de Jesucristo fue precisamente por mis pecados. En la primera parte inicial del texto de Romanos capítulo 5, dentro del versículo 1 al versículo 11, hay un pasaje en el cual Pablo enumera las muchas bendiciones que encontramos en Jesucristo. Y la primera que subraya el texto comienza en el versículo 6. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. He querido colocar un título a esta lección y quizás lo más adecuado sería la salvación en un estado pasado, la salvación en un estado presente y la salvación en un estado futuro. Digo esto porque a menudo usamos la palabra salvos para referirnos a la salvación de pecados pasados. Fuimos salvos. A veces usamos la palabra para referirnos a salvos eternamente. Seremos salvos. Y también hay un sentido en que podemos decir y usar la palabra que somos salvos día tras día. Día tras día somos salvos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y estos tres términos acerca de la salvación podrían resumirse de la siguiente manera. Hablamos de una salvación pasada
Cuando nos referimos entonces a la salvación del pecado, del castigo del pecado, hemos sido salvos del castigo del pecado. En un estado presente hemos recibido la salvación como el estado de justificación, de práctica del pecado en el presente. La salvación de la práctica del pecado, que ella no se apodera de la vida del cristiano. Y hablamos de una salvación futura, salvación de la presencia del pecado allá en el cielo. Entonces tenemos estos tres estados en el cual la salvación está siendo parte de la vida del cristiano. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos por la gracia de nuestro Dios. La salvación en el estado pasado recibe entonces en el texto mismo que estamos revisando, vamos a revisar desde el verso 6 en adelante, Romanos capítulo 5, y dice algo interesante. Dice, por ejemplo, el texto, estando ya justificados, dice el verso 9, habiendo sido justificados, habiendo sido justificados. Y dice el texto que si siendo aún enemigos, verso 10, porque cuando éramos enemigos, hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo. Y dice el versículo 11, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora recibimos la reconciliación. Hemos sido entonces reconciliados con Dios. Entonces, estamos siendo justificados, hemos sido reconciliados, y todos estos pasos, todas estas bendiciones que recibe el hecho de ser cristianos, los referimos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia señala, según Romanos capítulo 3, versículo 23, allí mismo un texto muy cercano, que dice, por cuanto todos pecaron y ya y no han alcanzado la gloria de Dios. Estábamos entonces agobiados. Antes de venir a Cristo estábamos agobiados. Y esta situación se produce por el peso del pecado en la vida del inconverso. Pero fíjate la reconversión que se produce a través de lo que Dios actúa en la vida del cristiano. Hemos sido justificados, dice el versículo número 1 del capítulo 5, por cuanto habéis sido justificados. Y no solamente esto, sino que esta justificación, esta libertad o esta anulación de pecado nos ha vuelto a reconciliar con Dios. Hemos sido justificados y hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, todos estos beneficios, todo esto viene por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y específicamente en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo manifiesto el hecho de que tenemos conciencia y debemos tener conciencia que lo que se acuñó allí en la cruz del Calvario fueron entonces todo esto, una cantidad de beneficios que Dios nos ofrece. Hemos sido reconciliados. Cristo murió por mí, hermano. Cristo murió por ti. Y eso fue en definitiva lo que le llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo, fue la consecuencia de nuestros propios pecados. La lección entonces la hemos de desarrollar desde el versículo 6 al versículo 11 de Romanos capítulo 5. Y fíjate que el pasaje comienza de una forma que va a describir, y va a describir muy enfáticamente la condición espiritual de la humanidad que se encuentra sin Cristo. El texto me dice, porque mientras éramos débiles, la primera parte del versículo dice, porque mientras aún éramos débiles. Y la palabra para referirse a débil es la palabra frágil, hermano. Porque aún cuando éramos frágiles, porque aún cuando éramos enfermizos,
Estos términos no hacen otra cosa entonces que insinuar la condición del hombre estaba doblegado a estas consecuencias que el pecado trae sobre su vida. El hombre se había deformado, el hombre se deforma con la consecuencia del pecado. El hombre se hace frágil por la enfermedad del pecado. El hombre se está echando a perder como consecuencia del pecado, hermano. Dice, porque mientras aún éramos débiles. Y esa es la situación que estamos advirtiendo para aquellos que están sin Cristo, para aquellos que hoy día viven sin esperanza delante de Dios. Hay un antiguo adagio, hermano, que se escucha y que dice, ayúdate, ya que Dios te ayudará. Ayúdate, ya que Dios te ayudará. Sin embargo, el versículo 6 del capítulo 5 de Romanos dice que Dios ayuda más bien a los que no pueden ayudarse a sí mismos, a la persona que es débil, la persona que está sin esperanza, la persona que está viviendo sin Dios. No puede ayudarse a sí mismo. Y es entonces donde aparece la figura de nuestro Señor Jesucristo. Dios dice entonces que Él viene a ayudar a los que no pueden ayudarse por sí mismos, aquellos que son débiles, aquellos que están deformados como la consecuencia del pecado en sus propias vidas. Cuando el mundo está en esta condición débil, cuando el mundo se encuentra en esta situación de fragilidad, dice la parte del texto, la segunda parte del texto, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cuando nos encontrábamos en esta condición de debilidad, de fragilidad, dice Cristo a su tiempo murió por los impíos. Y la expresión a su tiempo, proviene de una palabra que probablemente nos indica en el momento preciso, en el momento oportuno. El tiempo podría referirse al momento indicado en los planes o en los propósitos de Dios. En ese tiempo aparece Jesús para poder entonces solucionar nuestra enfermedad, nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Y dice que a su tiempo es como leer Gálatas capítulo 4 y el versículo 4 que dice, porque cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando llegó el momento preciso, Dios envió a su Hijo. En el momento cuando estábamos más débiles, en el momento cuando más lo necesitábamos, es cuando el hombre se está ahogando y no tiene otra esperanza que se le arroje algún salvavidas. En ese momento oportuno aparece alguien que puede salvar su vida. En una forma espiritual es allí cuando Cristo aparece en tu vida. En el momento de fragilidad, en el momento de mayor, te sentías más vulnerable al pecado. Allí apareció Cristo. Un comentarista llamado Morris insinúa que ambas ideas pueden asociarse a este significado, que Cristo murió en el momento cuando todavía éramos pecadores, en el momento que fue más apropiado a los propósitos de Dios. Es allí cuando Jesús entonces, a través de su gracia, se hace presente en la vida de cada uno de nosotros. Y eso no es todo, hermano. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el texto, nos vamos a encontrar que la descripción que la Biblia y el Espíritu Santo hace sobre aquellos que no han obedecido el Evangelio es realmente peligrosa, debe sorprendernos, debe llamarnos la atención. Mi pregunta es, ¿por qué murió Jesús? Y mira lo que dice la última parte del versículo 6. Porque mientras éramos débiles, lo primero que queremos destacar es esa condición. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Es decir,
la respuesta que por quién murió Jesús, y la respuesta está allí. Cristo murió por los impíos. ¿Qué significa entonces? Este es un segundo término que va a describir nuestra condición espiritual sin Cristo. Y esta es la descripción que Dios hace a aquellos que están hoy día sin Cristo. La palabra impío se refiere a los que no se llenan de temor reverente hacia Dios, aquellos que no tienen respeto hacia Dios, los que no tienen un sentido de reverencia, los que se rehúsan a adorar a Dios. Son aquellos entonces que están en una condición desfavorable frente entonces a lo que Dios nos ofrece. En otras palabras, es desprecio, es casi una insolencia para con Dios. No aceptar entonces la invitación que Él ofrece a través de su Hijo, por lo que Él ha hecho allí en la cruz del Calvario. Hermano, alguien podría decir o alguien podría pensar, sin duda esto no es para mí, no está hablando de mí, ¿sí? Pero sin embargo debemos notar que al final del versículo 6 dice la Biblia que Cristo murió por los impíos. Y algo notable, al final del versículo 8, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando se está hablando de este impío, cuando se está hablando de esta persona eh, débil, se está refiriendo a cada uno de nosotros antes de haber venido a obedecer el Evangelio. Esa era la condición, una condición nada favorable, una condición que no aspirábamos a un futuro muy provisorio. Aspirábamos a un futuro marcado por el pecado y la consecuencia eterna ya en el infierno, hermano. Entonces, el versículo me enseña que Cristo murió por los impíos. Y el versículo 8 dice que Cristo murió por nosotros. Impíos, entonces, equivale a cada uno de nosotros que por la gracia de Dios hemos venido a reconciliarnos con Dios, hemos venido a ser justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que la situación se convierte aún más difícil, porque dos términos más que se usan en el texto para prescribir o para describir el estado espiritual que estaba la humanidad antes de venir a Jesús. Dice el versículo 8 que siendo aún pecadores, wow, o sea, no tan solo éramos débiles, no tan solo éramos impíos, sino también se agrega otro calificativo, nada menor, que dice que aún siendo nosotros pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pecado significa errar al blanco. Es decir, la palabra que tenemos entonces declara el hecho de que éramos hallados faltos en los propósitos que Dios se ha propuesto en la vida de cada uno de nosotros. Habíamos fallado entonces en ser lo que Dios se ha propuesto para la humanidad. Y por eso nos describe a través de estos adjetivos, débiles, impíos y ahora pecadores. Y no para ahí, y no para ahí. Fíjate que avanzando un poco en la lectura, en el verso 10, encontramos un cuarto término que se asocia a la idea de estar sin Cristo. Dice, siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Algo que debe llamar la atención, hermanos, es este término, enemigos. Y hablar de un enemigo es un término fuerte. Digo esto porque un enemigo no es una persona que le falte un poquito para ser tu amigo.
significa enemigo alguien que está en el bando contrario. Y ya hemos sumado 4 características, no muy, ah, muy simpáticas o muy favorables: débiles, impíos, pecadores, enemigos, enemigos de Dios. Entonces, debemos hacer un alto en este momento y pensar en aquella condición que estábamos, o en la condición que pueden estar algunos de aquellos que podrán escuchar la lección o que están presentes acá en plataforma. Lo que Dios habla y describe la condición de aquellos que no están en Cristo son términos nada elogiables: débiles, impíos, pecadores, enemigos. Pero a pesar de esto, a pesar de esta rivalidad, de esta situación tan desafortunada que se encuentra aquel que está sin Cristo, sin embargo, Dios todavía nos ama. Y dice la Biblia que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y ahí está la idea. Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos. Un comentarista, Morris, que he citado en esta lección, nos dice que Dios ama por lo que Él es, por la condición de ser Dios, no por lo que nosotros somos o por lo que nosotros merecemos. Los estándares de Dios están allí. Él ama por lo que Él es y ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y esto nos lleva entonces a otra declaración, versículo 8, la parte del principio del versículo dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, nosotros quedamos cortos. No somos capaces, eh, no podemos dimensionar, calcular, eh, cuantificar el amor de Dios, hermano, porque es algo que nos escapa a nuestra propia comprensión. ¿Por qué? Porque a diferencia del amor humano, generalmente se reserva este amor para aquellos que están más cercanos. Dios muestra su amor en la muerte de su Hijo. Y nosotros tenemos el uso del tiempo aquí presente, recalcado. Dios continúa a través del tiempo mostrando su amor día tras día. Podemos notar la palabra: Él muestra su amor. Lo mostró, lo muestra y lo sigue mostrando para aquellos entonces que quieran venir a la presencia de nuestro Dios. Aquí hay un maravilloso contraste que me tiene que llevar necesariamente a despertar el cariño, el amor por Dios, la dedicación, la devoción a Dios. ¿Por qué? Porque fíjate que el contraste maravilloso que encontramos entre nuestro amor y el amor de Dios se encuentra entonces al final del versículo 8. Cristo no murió por nosotros cuando éramos piadosos. No, por el contrario, lo hizo cuando éramos débiles, dice el texto. El verso 6 dice que Cristo no murió por nosotros cuando éramos lo que deberíamos ser. Al contrario, Él muere por nosotros cuando éramos pecadores. No murió por nosotros, dice el versículo 10, cuando éramos sus amigos. Por el contrario, lo hizo cuando éramos sus enemigos. Entonces, entender, hermano, y asimilar estos términos es enteramente maravilloso. Y no hace otra cosa que comprometerme por vida a la reverencia a nuestro Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará en la vida de cada uno de nosotros, hermano.
Cristo murió por los impíos. Y es algo que nosotros debemos gritar, hermano. O simplemente susurrar, pero anunciar que Cristo murió por los impíos, por aquellos irreverentes, por aquellos que faltan el respeto a Dios. Aún Dios ha muerto por ellos. Que Cristo murió por los impíos, hermanos, necesitamos imprimirlo con letras mayúsculas. Debemos decirlo con cierta solemnidad, ya que no es algo para bromear. Está involucrada la muerte de su hijo. Debemos decirlo con gozo, hermano, porque no es un tema para que nos embargue la tristeza, sino por el contrario, porque hemos alcanzado y alcanzaremos victoria en Cristo. Debemos decirlo con cierta firmeza, porque que Cristo murió por nosotros es un hecho indiscutible, hermano. Y entonces eso debe ser base de nuestra fe. Debemos decirlo con fervor, porque esta es una verdad que debe despertar el alma del hombre, que Cristo murió por los impíos, que Cristo murió por los pecadores, que Cristo murió por los débiles y que Cristo murió por los enemigos. Entonces, esto me coloca en un plano que a veces me hace difícil comprender el amor de nuestro Dios. Solamente lo trato de asimilar, de poder buscar de la forma en la cual yo puedo retribuir todo esto que yo entiendo y he comprendido, que la muerte de Jesús se debió a mis pecados. Para nosotros muchas veces es difícil entender esta clase de amor. Si ustedes me preguntaran, hermanos, ¿ustedes aman a su esposa? Yo respondería, claro que sí. No me cuesta amarla, porque ella es buena, es una mujer amable, me ama, hace sacrificios por mí todos los días. Y podría seguir enumerando acciones que me llevan entonces a amar a mi esposa. Pero si yo respondiera de esta manera, que yo amo a mi esposa, porque el culpable de todos estos hechos está mira, escúchame. Gracias. Si yo respondiera de esta forma, ustedes entenderían fácilmente por qué yo amo a mi esposa. Porque tiene características y acciones que me mueven y no hacen en mí otra cosa que responder a ella con amor. Y entonces, Sin mira lo embargo, que yo te voy a decir. sin embargo, ¿qué tal sería si yo dijera, amo a mi esposa, ella es agresiva, todo lo que hace es para herirme, ella me odia, no sé, no sé, y así una serie de calificativos bien feos? Creo que a ustedes les costaría entender por qué uno ama a ese tipo de personas. Pero hermanos, qué maravilloso es saber que Dios nos amó cuando éramos débiles, pecadores, enemigos y cuantas cosas más. A pesar de todo aquello, Dios nos amó y nos ha enviado a Jesucristo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Y este es el término que Pablo nos está enseñando, que es la palabra reconciliación. Dice el versículo 10 y 11, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios.
Pablo nos habla anteriormente allá en el versículo 1 que dice que fuimos justificados con Dios. Entonces, estas dos palabras no se pueden separar. La palabra que hemos sido justificados delante de Dios y la palabra que hemos sido reconciliados con Dios. Ambos términos entonces no hacen otra cosa que describir lo que hemos llegado a ser delante de Dios. Justificados, declarados inocentes, han pasado por alto las deudas, los pecados y hemos sido reconciliados. Hemos vuelto a establecer una relación con Dios que se había roto por causa del pecado. Y la palabra reconciliar significa básicamente cambiar. Cuando se refiere a un estado personal humano, significa cambiar de enemigo a amistad. Y la palabra entonces reconciliar nos está añadiendo un prefijo que es re. Entonces, una buena definición es reconciliar, es hacer amigos nuevamente. Y eso es lo que ha pasado con Dios en la persona de su Hijo. Nos hemos vuelto a reencontrar. A pesar de la condición en la cual estábamos, Dios entonces ha enviado a su Hijo Jesucristo para justificarnos y reconciliarnos con Él. Hermanos, algo que la gente debe entender y que no es difícil de comprender, no es Dios que necesita reconciliarse con nosotros o con la gente que no ha obedecido al Evangelio, sino que la necesidad nace de aquellos que no se han reconciliado con Dios. Nace de aquellos que todavía están en una relación de enemistad con Dios, de aquellos que están en una relación de pecado y que necesitan ser perdonados por Dios, hermano. La amistad con Dios debe ser restaurada y lo hacemos a través de la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas más, hermanos, para terminar. Fíjate que dos veces en el texto, ya sea en el versículo 9 y versículo 10, nos dice, entonces mucho más, mucho más. Y quiero llamar la atención a esa palabra, y en el versículo 10 también, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Entonces, Dios hace por nosotros mucho más que salvarnos de la culpa del pecado. ¿Sí? Él hace mucho más, hermano. Él continúa ayudándonos día a día hasta el resto de nuestras vidas. Entonces, Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Aparentemente, esta es la idea que el texto me está entregando. Pablo, al colocar entonces al final de su análisis, ha recalcado nuevamente toda aquella bendición que encontramos en la persona de su Hijo, por quien hemos recibido entonces ahora la reconciliación. Y decía yo que el único medio para encontrar este beneficio es nuestro Señor Jesucristo. Él nos viene a reconciliar con Dios. Él viene a volver a la amistad con Dios. Y eso es lo que Dios ofrece, hermano. Y eso es lo que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que esta amistad que en el principio se había perdido pueda volverse a reconciliar. Hermano, algo que había señalado en el principio. Esperaba que al término de mi lección, cada uno de nosotros entendiera perfectamente y pudiera decir con certeza, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y esto nos permita ser mejores hijos y esto nos permita ser mejores hijas de Dios, que podamos atender al beneficio de la gracia de Dios, nos ayuda a ser más reverentes con Dios, piadosos, entregados al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por tus pecados. Y eso entonces, al poder descifrarlo de una forma consciente,
nos hará ser más agradecidos de Dios, de vivir más cercano a lo que Dios representa para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos ayude para mirar siempre de la gracia de Dios y, y no hacer otra cosa que decir gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado el perdón, la reconciliación, la justificación y todo aquello que por la gracia de Dios se derrama como lluvia de bendiciones sobre cada una de la vida de nosotros. Hermano Ernest, muchas gracias, hermano. Ernest está con nosotros. Gracias, hermano Sergio. Muchísimas gracias por habernos traído este tema de reflexión, para pensar, para meditar, para poder mantenerlo en nuestro corazón todos los días de nuestra vida hasta el día que el Señor venga y que nos llame entonces a su presencia. Muchísimas gracias. Bien, vamos a tener entonces una oración a nuestro Padre Celestial y después vamos a pasar con el hermano Néstor, quien traerá la información acerca de aquellos hermanos o visitas que estuvieron ahí en Facebook Live también, que estuvieron escuchando atentamente a nuestro hermano Sergio traer entonces la palabra de Dios. Quisiera pedir en esta ocasión a ver si está disponible nuestro hermano Ralph Mitchell para que, a ver si es que puede guiarnos en una oración, por favor, hermanito. Muy buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches. Correcto, no hay problema. Gracias, hermanito. Amado Padre Celestial, a usted vamos en oración dando gracias por esta predicación, por este tema tan precioso, para entender el sacrificio que usted hizo por nosotros, para salvarnos. Agradecemos, Padre amado, que su Hijo dio su vida por nosotros. Y Amén, pedimos, Señor. Padre amado, que nosotros nos mantengamos firmes y responsables ante este Evangelio que usted nos entregó y compartirlo con otras personas que tanto lo necesitan, que están en el fango del pecado y nosotros podemos tender la mano, tirar el salvavidas, salvarlo conjunto con Cristo. Gracias damos y pedimos una bendición para esta plataforma y para todos los hermanos que están conectados. Todos se lo pedimos en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén, Señor. Señor. Gracias, hermano Ralph. Vamos a pasar con el hermano Néstor, entonces, adelante. ¿Quiénes estuvieron por ahí por Facebook? Bien, hermanos, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí la visita de la hermana Alicia Zamora Cepeda, Angélica Gómez, Heidi Palacios, Seila Soto, Rubiela Cortés López, Susana Treviño y Arelis Calzadilla. Todos ellos estuvieron atentos escuchando esta muy, muy buena lección que nos ha traído el hermano Sergio, ¿ya? Y los invitamos que pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las tres letras, PDA. Ok. Eso es, no tenemos ningún comentario, Ernest. Ok, vamos a ver los mensajes que dejaron los hermanos acá, aquí en la plataforma, en el chat, de parte del hermano Luis Germán. ¿Ya? Un segundito, por favor, que se me están escondiendo los mensajes. De parte de la hermana Luz Dari, primeramente, y dice, gracias hermano por excelente mensaje, bendiciones de Dios para todos los hermanos, familia espiritual de Dios, de parte de la hermana Luz Dari Mona. El hermano Luis Germán dice, gracias hermano Sergio, bendiciones. Bien, son los mensajes que tenemos hasta el momento entonces, aquí en el chat de la plataforma. Bien, y viene llegando otro mensaje más de parte de la hermana Gloria Zamora, que dice, hermano, gracias hermano Sergio, excelente mensaje. Dios le siga bendiciendo. Esos son los mensajes para nuestro hermano entonces que ha traído el tema del día de hoy. Vamos a pasar entonces con los comentarios, con las preguntas, alguna acotación que quieran realizar acerca de lo que hemos oído en esta hora que ha traído nuestro hermano Sergio. Adelante ustedes, pueden levantar su manito, ya sea su mano humana o su mano electrónica y a través de la pantalla, para poder entonces hacer algún anuncio o acotación o pregunta acerca de lo que oímos. Hermano Waldo, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches Buenas a noches. todos. Gracias. Gracias, Sergio, por tu lección, buena, como siempre, y gracias por tu llamado ayer también. El Señor te bendiga grandemente. Y Igualmente, Waldo. ah,
Mi accidente no fue mucho, y fue mucho también, pero lo que no se perdió fue la cuenta. Así que pueden seguir mandando sus problemas para acá. Pero gracias a Dios me lastimé, pero el único problema que tengo ahora es que el Ministerio de Forestación acá me hace una denuncia porque dice que dejé pelado la planta de espino. Claro. Nada más. Bueno. Bueno, cierro el